Eso. Ya. Primero que todo quisiera agradecerles a Hernán, a Jorge, la oportunidad de estar aquí compartiendo ya la etapa final de mi formación doctoral. Creo el lunes 24, se me dio una arrancada, porque estoy en Puerto Rico terminando la tesis, y digamos que esto es un estreno, ¿no? Está fresquito y por lo tanto tiene una característica distinta a la de Cristian. Y pido disculpas de antemano por la profusión. Quise más bien exponer la riqueza del trabajo de campo, un poco fue la conversación que tuvimos con Ignacio, antes que dar grandes contextos y lecturas más globales, ¿no? Entonces, quizás para representar esto mismo, les parto contando una pequeña anécdota que no se ve. Ya, ahí sí. Estábamos el 25 de mayo del 2023 en SAL, ¿no? La zona logística de apoyo exterior de Valparaíso, el antepuerto del puerto de Valparaíso. Estaban estrenando el nuevo Ciloporto, la versión 3.0 del PCS de Valparaíso, ¿no? Y se había armado una fila. La idea era que los conductores usaran la aplicación móvil nueva, ¿no? Pero por supuesto estaba lleno de gente pidiendo atención presencial. Y había una fila de choferes, camioneros, me imagino que más o menos toda casa se arma en el perfil, ¿no? Y se produce el siguiente diálogo, en medio de la idea de disfruten los beneficios, ¿no? Uno le dice, ¿qué pasa? Están cambiando el sistema. Y otro le dice, ¿para qué? Si funcionaba tan bien. Bueno, ahora va a funcionar mejor. Esto es literal, ¿no? Ahí lo pueden notar. Este es el diálogo. Resistencia al cambio o expectativa de un futuro mejor. Estas son las cosas que están en juego en estos procesos. Entonces, eso es lo que vamos a abordar, lo que yo quise abordar en esta investigación, es desde una perspectiva sociotécnica. Voy a apuntar, pero más o menos ustedes podrán entender que tiene que ver con equiparar el análisis de lo social y lo técnico y sus implicaciones para comprender los procesos. Romper la separación abstracta que habría entre aquello que es lo humano y aquello que es lo tecnológico, ¿no? Entonces aquí lo tratamos de juntar desde la literatura del campo CTS y lo aplicamos al caso de Ciloporto, que les voy a explicar un poquito, ¿no? El contexto rapidísimo, esta investigación doctoral, que espero estar terminando pronto, tiene dos patas de trabajo. Hay una que hubiera dialogado muy bien con la de Cristian, perdón, que la estoy terminando ahora, que es la perspectiva de los dirigentes sindicales respecto de esos mismos procesos que estás contando tú. Yo entrevisté a 35 dirigentes a nivel latinoamericano, entre ellos uno está acá, y entonces trato de armar un puzzle con este análisis técnico, pero de la perspectiva de ellos, ¿no? Y eso hacerlo dialogar con este estudio de caso de la digitalización portuaria, ¿no? Si yo quería investigar e imaginar los dirigentes sindicales sobre digitalización, dije, voy a tratar de entenderlo mejor, y la vida me llevó a SEAR. Básicamente el contexto es los procesos de digitalización de la vida en general, ¿no? Uno de los cuales de mayor interés es el de la producción del trabajo, que es lo que abordó Cristian un poco, y yo entro, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, sigue el puesto. No, eso es básicamente esa es la deriva, ¿no? Y en ese marco tuve la oportunidad de conocer el caso del Port Community System, que se llama Ciloporto, que es de Puerto Valparaíso, y que se enuncia como el primero en Latinoamérica. ¿Ya? No hay cómo corroborar. Vamos a ver. Ni sí ni no. La modernización portuaria en el ámbito tecnológico cuenta como una trayectoria gruesa esta que está acá, ¿no? En 1960, el primer acuerdo de sindicatos, el ILWO, el sindicato del oeste, de la costa oeste norteamericana, negocia el acuerdo de Mechanization and Modernization Agreement, que pone fin, de acuerdo a los testimonios, a la cultura tradicional solidaria de los sindicatos portuarios, ¿no? Pero de ahí en más, un proceso muy enrevesado. O sea, podríamos situar el 93, que se inaugura el puerto de Rotterdam, como el proceso de automatización, pero tampoco están así. Y podríamos hablar que el siglo XXI es de la digitalización, de la transformación digital, de los smartphones, pero tampoco están así. Hay una historia mucho más paulatina, progresiva, enrevesada y sobre todo heterogénea. Y para Latinoamérica, nosotros estamos en la periferia, ¿no? Mientras estas son las imágenes, ¿no?, que se presentan, ¿no?, se ve como las grandes estructuras, las grandes grúas, máquinas mecánicas, software digitales que hacen gemelos con inteligencia artificial, ¿no? En nuestro continente está lleno de puertos manuales, por decirlo así, ¿no? Donde se sigue trabajando con la carga paletizada, etcétera, 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 y por supuesto mucho más velocidad. Pero
No hay que catalogar los puertos como de una u otra forma. Esto son puras hibridaciones, ¿sí?, dentro de las distintas realidades portuarias. Nosotros llegamos al caso del puerto de Valparaíso, y como ustedes recordarán, sabrán todos más o menos rápido, ¿cierto? El 1 de enero se inaugura la CEAL, a propósito de que ahí está ubicado el puerto de Valparaíso, ¿no? Y se desvía completamente la carga que antes empezaba por el Muelle Barón, dejando los tremendos tacos y filas dentro de Valparaíso. Se mueve acá atrás, a donde está acá, ¿cierto?, el camino a pólvora, para pasar por CEAL y después terminar por el puerto con un túnel, ¿cierto? Y bien impresionante esa. Esto se ha mirado por arriba, ¿no? Está la mitad es la parte concesionada a la misma empresa privada que instaló el negocio de depósito extraportuario, y lo que se hace es la otra parte. ¿Se ve mismo? Sí, se ve. Esta parte de acá, y a nosotros nos interesa esta parte de acá, que son los accesos. Acá están las oficinas. Bueno, la fotito que yo les mostré al principio, que aquí justo en la pasada, donde los camioneros se estacionan, y pasan acá a hacerse el trámite en esta parte. ¿Qué pasaba? El primer sistema fue SISEAL, Sistema de Información de SEAL. Aquí hay una foto de los tacos que se producían al interior del puerto por el lado de la costa, entre Muelle Barón y las terminales. Y nos cuentan los informantes, ¿no?, que no fue una definición de estrategia de la empresa ser innovadores, ¿no? Fue una necesidad de que había una gran transformación infraestructural y había que poner un sistema que permitiera gestionar esto. Simplemente fue una respuesta a una necesidad. Y para eso se instaló el SISEAL, que es un sistema de información. No sé si ustedes manejan en términos de digitalización, es muy distinto los sistemas que integran módulos, sistemas de integración, a simplemente una visualización de la información, ¿sí? Es mucho más básico inicial y uno en condición del otro. Entonces, es este contexto infraestructural que explica el proceso de digitalización temprano en Valparaíso, que es el más temprano de Chile, digamos. No es una decisión. Y entonces, en un principio se vivió 1 año y medio de tormenta perfecta, caos, desastre, como dicen, y luego de eso el sistema se estabiliza. Entonces dicen que a 2011 los informantes, todos los viejos son los camioneros, pero pueden ser todos, en verdad, la gente de aduana, qué sé yo, los viejos ya estaban acostumbrados, se estaban dando cuenta de los beneficios y ya nadie se acordaba cómo era, ¿no? Un proceso de transición y de digitalización exitosa que dura 3 años, donde queda la embarrada. Pero que se vuelve la condición para la mejora. Y ahí lo vamos a explicar. De SISEAL pasa entre 2013 y 2014 a Siloport, que ya es derechamente y formalmente un PCS, un Port Community System, es decir, un sistema de información de toda la gestión de la carga desde la logística terrestre a la naviera, ¿cierto?, donde todos los actores pueden ingresar. Ustedes saben que las comunidades portuarias son bien amplias. Entonces se necesita compartir información, y el sistema PCS es el sistema que se usa desde los 80 en el mundo para esto, no desde 2007 o 2008, ¿no? Entonces la primera versión de Siloport es de 2013, la segunda de 2018, cada 5 años se va renovando la versión, ¿no? Nos cuenta uno de los gestores de Indra, la empresa que fue adjudicada, y que ahí los muchachos de San Antonio ya lo estarán conociendo porque están implementando el PCS de San Antonio también. Le bajan el pelo a la primera versión, ¿no? Puede parecer tecnológico, pero era una ida y vuelta de documentos, ¿no? En el 2.0, es decir, recién en la tercera versión del sistema, ya le llaman digitalización concreta. ¿Qué pasó además? Porque había sido, en los primeros 10 años, habían construido un monstruito, un Frankenstein, en términos de los ingenieros informáticos, ¿no? Estaba desintegrado, estaba lleno de parches, era muy difícil modificarlo, y se cambia la versión. Y yo llego entonces al Siloport 3.0, ¿ya? La nueva versión. La metodología que usamos fue etnografía en infraestructura y análisis imaginario sociotécnico, básicamente las técnicas de entrevistas semi-estructurales y observación, comillas, no participantes. Entrevistamos a 15 personas, a algunos informantes clave más de una entrevista, eso es en la empresa portuaria de Valparaíso, en Indra, de TPS también. Estuvimos en SEAL más de una vez y sobre todo pudimos estar durante la Marcha Blanca. Todas estas fotos que están acá son todas fotos mías que salí durante la Marcha Blanca en mayo del 2023. Entonces, ya que Siloport llamaba a los camioneros a revolucionar la experiencia de logística, veamos cómo les fue, ¿no? Yo voy a presentar 5 categorías de análisis, 5 ejes, ¿ya? No las voy a explicar mucho para no alargar, y me van a diciendo los tiempos, perdón, no los doy. Sí, sí.
La primera son las motivaciones, las expectativas y los temores aparejados a la digitalización. Es decir, aquello que ocurre. Estos son, perdón, ejes de análisis para comprender los imaginarios. Por lo tanto, esta primera dimensión tiene que ver más con aquello que situamos en lo imaginario, en la, comillas, la mente, ¿no? Porque lo que queremos trabajar, teóricamente trabajamos que el imaginario es práctico y es material también, ¿sí? No pasa solo en la cabeza. Y es social, es colectivo y cruza relaciones, ¿no? El segundo es la circulación de conocimientos o saberes y de artefactos en distintos niveles, ¿sí? El tercero es la pregunta por cómo significan las fallas, más que las fallas mismas, cómo las significan, cómo las comprenden e interpretan los autores. ¿Y qué hacen para negociar su reparación y su orden? En cuarto lugar, cómo se subordinan las personas y se ajusta a las personas de acuerdo a las determinaciones técnicas que vienen comportadas en los artefactos. Es decir, los artefactos comportan ciertas decisiones para las cuales las personas tienen que ajustarse. Ahí vamos a ver cómo funciona eso. Lo último, que va a ser lo más corto, es cómo se configuran imaginarios simbólicos sociales, como lo entiende un poco Castoriadis, ¿ya? Que son movilizados por la tecnología, es decir, imaginarios que no solamente tienen que ver con la tecnología, sino son más amplios, pero que las tecnologías son sustanciales para que se constituyan esos imaginarios. Ya, entonces, primero partiendo con las motivaciones, expectativas y temor, encontramos motivos que son declarables y expectativas que son simbólicas, ¿ya? Porque evidentemente el propósito siempre es la eficiencia, ¿no? La eficiencia, la eficiencia, la eficiencia. Más carga, menos tiempo, más rápido. O sea, más rápido, más carga, más barato. En ese sentido, para los actores de PV, Silosport es fundamental. Es el motor que articula la transferencia de carga de Valparaíso. Es la pieza fundamental. Ojo, para ver qué importancia tiene un PSS para el puerto, pues para el puerto de Valparaíso es fundamental. Pero ¿qué ocurre? Esto no ocurre solamente en el marco de... Lo ponemos porque funciona. También lo ponemos porque hay una especie de oda a la tecnología, dice un experto. Dice, es muy entretenido este experto internacional, ¿no? Cuando vas a estas reuniones, conferencias, cuando se habla de digitalización, parece que son todos flores, mariposas, pajaritos. Todos salen repitiendo el mismo canto, la oda a la tecnología. Y que dice él, aparte de eso, no se habla de los problemas. Segundo tema, a Valparaíso le gusta decir que son el puerto más tecnológico de Chile. Le gusta decir que son el primer PCS de Latinoamérica. Ya, de acuerdo a nuestra revisión, no sé si el primero, pero al menos entre Kingston de Jamaica y Valparaíso, son como los PCS más avanzados. Pero este mismo experto dice, el mejor, ninguno de los dos termina de ser un PCS, porque faltan las navidades. Independiente de eso, nos gusta vestirnos de la mirada que somos innovadores. Estamos en la vanguardia. Ningún puerto en Chile ni en Latinoamérica tiene este tema. Es una medalla, ¿ya? De hecho, en esta publicación del Banco Mundial y la Universidad Internacional Marítimo Portuaria, sale el caso PCS Valparaíso, un ejemplo de innovación. Esta fue una publicación del 2023. Y así han recibido visitas del Banco Mundial, del EPIC, etc. Sin embargo, en el camino empieza a surgir la idea de que esto es un proyecto que es grande, que parece que es más difícil de lo que se había previsto. Un PCS funciona a partir de la integración de información y de actores que se ponen de acuerdo. Sin embargo, distintas maneras de bloquear esa compartir esa información o de integrarse se mezclan con el tema de la desconfianza. Y no hay que olvidar que finalmente esto es un PCS que, en términos así como desde un punto de vista externo, más neutro, dicen, no tiene nadie. Está en un PCS incompleto. ¿Sí? Cuando estaba yo en la Marcha Blanca, estaba ahí unas 20 personas ahí metidas entre Indra y EPB, y alguien tira la talla y dice, San Antonio, puerto principal. Usted sabe la canción de Valparaíso, Valparaíso, puerto principal, una canción antigua. Y ellos bromeaban, no, San Antonio es el puerto principal. Valparaíso siempre mira como reflejo San Antonio, porque comillas pierde esa carrera, pues San Antonio es el puerto grande. Entonces, frente a eso, Valparaíso, ¿qué puede ofrecer? Eficiencia, pero eficiencia tecnodigital. No es cualquier eficiencia, es la eficiencia de su sistema. Entonces es un atributo competitivo necesario de sostener y de incrementar el tiempo para no perder la carga en esta lógica que dos puertos estatales a 100 kilómetros de distancia compiten, ¿no? También existe una idea de que hay sacrificio y logro en lo ingenieros, ¿no? Ahí se tiran fuerza entre ellos y decían, que son buenos para la pega acá, ¿no? Trabajando de lunes a domingo, semanas, hablando, contándome de sus dramas en la casa, que nos van a arreglar la señora que nunca llegaba con el pan.
Y finalmente hay un sufrimiento, pero un sufrimiento que vale la pena por lo que se logra, ¿no? Al gerente, cuando el gerente que entrevisté le pregunté, uy, ¿qué estás pensando para el 4.0? Me empezó a responder y dije, ya me estresé con tu pregunta. Ya no me quiero meter en eso ahora. Hay deseos y ambiciones también. En la licitación del 3.0, los informantes hablaron de salir de la burbuja, no hacer una cuestión chilensis, digo, despectivo, sino salir a adoptar el Estado. ¿Y qué hicieron? Fueron a buscar buenas prácticas internacionales, solicitaron lo que se llama un request for proposal, es decir, ponen ciertos problemas y le dicen a la empresa, usted qué haría para esto. Y todo eso previo a la licitación. Se hace un ejercicio que llamaban futurología. Futurología implica prever el futuro. ¿Qué va a ocurrir? Y siempre, en la predicción del futuro va a haber más uso de tecnología de parte de todo el mundo. Es una premisa que vamos a ver, no funciona así. Y además que era la idea es hacerse un salto tecnológico que iba a pasar a cloud, vamos a tener pórticos free flow, todo una expectativa, ¿no? Ya, les pido disculpas, esto está fresquito de la tesis, voy a leer esta parte que es como una mini conclusión de esta sección, ¿ya? Pero porque me parece que es como ayuda a sentar la idea. El diagnóstico y el diseño de la licitación manifiestan los deseos y temores de la empresa portuaria de Valparaíso sobre la actualización de su puerto 2017. Adoptar el estándar de puertos de renombre global, precipitar el uso incremental de tecnología por parte de los actores y renovar la infraestructura digital representan la expectativa de un agenciamiento como un puerto vanguardista en la industria portuaria regional, que se vincula como un partner con empresas transnacionales de tecnología, Valparaíso a nivel internacional. Estas motivaciones, como se ve, no pueden ser reducidas a la eficiencia operacional. Incluso a veces pueden desacoplarse, lo que nos permite inferir que la digitalización no responde únicamente a objetivos racionales o instrumentales. En el ámbito de la circulación de saberes y artefactos, la idea de la internacionalización de Valparaíso se tradujo en que a la hora de la licitación se pudieron relacionar con grandes empresas. Incluso una empresa dijo, mi condición es que yo hago el contrato. Y la empresa dijo, pero no puedo, si yo soy una empresa pública. No, que yo solo hago contratos que los redacto yo. Tú eres muy chico para mí. Eso es lo que me decían. ¿No? Esto es una licitación de $10 millones. Entonces se pudieron relacionar con empresas transnacionales. ¿Sí? ¿No? Inter, que se IBM. Cuentan en Indra que lo que pidió PB fue un world class. Algo, pero en inglés, world class. Se producen circulaciones que efectivamente van desde el norte al sur, que es lo que estamos tradicionalmente acostumbrados. Se compra tecnología de afuera, el desarrollo informático tuvo que ser apoyado desde España. Indra tuvo que meter a sus desarrolladores y traerlos acá, meterlos a Segal para marchar el sistema. ¿Sí? Se compra tecnología en Noruega, Indra le compró otra tecnología y después tuvo que revocar la compra porque no le funcionó, etc. Hay esto de que la tecnología baja al sur, acá ocurre efectivamente. Pero también hay un proceso, aquí discúlpenme lo técnico, pero se habló del concepto de customizar, una adaptación del inglés, ¿no? Adaptar. ¿Qué es el HUB? La Janela Única Portuaria de Portugal. Un sistema de PCS que se ocupa en todos los puertos grandes de Portugal, que fue el que en World Class escogió Indra y EPB para implementar en Valparaíso. El problema fue que evidentemente Portugal no es Valparaíso, ¿no? Entonces hay una serie de diferencias culturales, logísticas, territoriales, espaciales, culturales, políticas. Digamos, la figura de la autoridad portuaria existe en Portugal y no en Chile, que fueron haciendo bastante complejo esta idea de customizar. Se produjeron múltiples tensiones entre EPB y Indra, que voy a mostrarle algunos cagüines, y al interior de Indra también, entre España y Chile. De hecho, 3 de los 4 entrevistados de Indra ya no trabajan en Indra. ¿Sí? Y el nivel de cuánto le iban a contar dependía porque iban a abrir los chiquillos de EPB, pero al final no se pudieron arrancar por la pena, ¿no? Pero ahí se iban a ver reflejados. EPB es una empresa pública, no es una autoridad. ¿Sí? Disculpen el término coloquial, pero hablan de que les cuesta amojonar el rol. Eso decían, ¿no? Les cuesta hacerse cargo de la idea que pueden obligar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Persuaden, coordinan. Pues es un poco lo que es tú, ¿no? Las limitaciones que tiene la capacidad de EPB para modificar el cambio tecnológico y la organización del trabajo en el puerto. Silverport en un momento, hacia el 2016, pudo ser el modelo para que se construyera un PCS en todo Chile. ¿Ya? Se pidió que formalmente EPB asesoró a 3 otros puertos, incluyendo San Antonio, para que hicieran su PCS. Pero por distintos motivos eso se truncó.
No pudo ser Valparaíso el faro que le enseñó al resto a hacer PCS. ¿Ya? Entonces, lo que vamos viendo es que la circulación de estos saberes no es ni prístina ni unidireccional. Este caso muestra las interacciones entre proveedores internacionales, una empresa pública chilena, sus pares, y distintos organismos del Estado, porque no lo mencioné acá, pero tiene que ver con la institucionalidad del ministerio, qué sé yo, que, ¿cómo se llama?, que hace que es difícil el apoyo de PB. Aunque se ve cómo el país del sur aspira, busca e importa la tecnología del norte, luego las diversas tensiones y desajustes de esta circulación van develando que el conocimiento se enrevesa, se parcela, se cuestiona y se redistribuye, complejizando aparentemente rígidas jerarquías. Los profesionales de PB, por un lado, se empoderan y subsanan las trabas, pero también sufren la impotencia de las cláusulas de desconocimiento o falta de financiamiento para cumplir sus propósitos. ¿Ya? Estos dos capítulos que ahora son los más contundentes y por lo tanto yo no sé cómo vamos de tiempo, Jorge. Yo creo que estamos más ¿En el tiempo? Sí. Ya. Entonces lo voy a mostrar rapidísimo. El miedo es siempre volver a los 80. ¿Por qué? Porque es ineficiente. Entonces, la cuestión tiene que ver con la percepción que tienen los actores de que lo técnico es simple, pero que lo social es lo complejo. ¿Ya? Entonces, tienes, por ejemplo, espacios de confianza como el follow-up que sale acá, que es la comunidad logística, pero se dio mucha instancia de desconfianza, que son estas tensiones entre PB e Indra, que se manejan entre los contratos, las multas y los acuerdos de caballero. Esto de caballero no es casual, que son puros hombres. La cosa es que nos ven que lo técnico entremezclado con lo social también es complejo, ¿no? Al sistema hubo que meterle mano permanentemente para poder detectar los fallos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Este es el acceso de SEAL. Aquí se instaló este pórtico free flow, que ustedes ven acá, que es el mismo que cobra el TAC. Ya, es decir, pasa el camión y marca el número de contenedores que va adentro. Y después pasaban estas cabinas stop and go, autoatendidas. Ya, con un semáforo, hay todas unas instrucciones que tiene que seguir el camionero para ver si lo dejan pasar o tiene que ir a resolver los problemas. Ya, ahí están todas las cuestiones, tienen que mostrar el carnet, tienen que mostrar su cara. ¿Ya? Después cuando bajan a terminar tienen que encontrar el iris del ojo. Ya hacen un problema que en vez de la cara, el iris del ojo. Entonces, ¿qué pasó? Mucho conflicto entre los camioneros y la gente durante la implementación. Tenían que buscar dónde estaba el origen del error. Los errores se tienen que corregir, comillas, manualmente, eso no es papel, ¿no? Es meterse en el sistema y evitar la automatización. El sistema está por defecto automatizado, pero hay que meterle constantemente mano. Cuando digo constantemente mano, es 20 personas metiéndole mano al sistema, ¿no? Que son los desarrolladores. Lo que se esperaba que ocurriera es que la tecnología funcionara, pero la tecnología no se comportó como se suponía que se iba a comportar. La tecnología falló, ¿no? Por eso TPS abogaba siempre tener un botón de pánico, que es volver a lo manual, ¿ya? Porque Valparaíso no te deja que todo esté automatizado. Eso, claro, no sirve. Entonces, hubo muchos ajustes logrados y muchos fallidos. Hubo que desechar algunas de las lecturas que hacía el pórtico Free Flow. Según la estimación de los ingenieros, se iban a tardar en estabilizar recién a fines del año pasado, hace un año y medio, igual que con SEAL. Finalmente, los informantes no lo ven con tanta claridad, pero ellos mismos dicen la cuestión social no puede eludirse, ¿no? Aquí hay distintos ejemplos de cómo, si no hay convencimiento, la técnica no funciona. Entonces, se tiende a minorar el factor tecnológico y lo complejo son las personas en la institución, ¿sí? Sin embargo, las tecnologías no solo tienen dificultades en sí mismas y son imprevistas, sino que también no se pueden concebir sin las personas, ¿no? Esa misma complejidad que solo se veía en las personas también está en la técnica. Bueno, lo que nosotros vemos es que hay un constante esfuerzo de adaptar a las personas a la tecnología. Por eso hay una subordinación de las personas de la tecnología. Lo primero es hay que tratar de automatizar siempre. La aplicación móvil llevó la eliminación de la oficina de enrolamiento, los dispositivos, la eliminación de los camineros en el acceso. ¿Qué pasó? Los informantes piensan que confundieron automatizar con sacar gente del terreno. ¿Sí? ¿Cuál problema hay? Ya no hay plata para arreglar. Ya quedó así, quedó fijado. Y además pidieron un World Class y el World Class traía cosas que ellos no esperaban y ya no las pueden cambiar porque vienen al sistema. Sin embargo, aún quieren automatizar, lo hubiera dado ejemplo, pero sí están pensando en automatizar, ¿no? Y como lo bien pensó, un informante de Indra vio la paradoja. Hay que convencer a personas para eliminar a personas.
Esa es la paradoja de la automatización, ¿no? Hubo que hacer, y esto lo hicieron después, una evangelización tecnológica. Cualquier reminiscencia hacia lo religioso en el deseo de la tecnología es evidente en sí mismo. Reconocen una muy débil gestión del cambio. Esperaban de Indra una cuestión colota porque eran gallos capos, esos diseños, y fue muy mala. Muy mala, se la tuvo que asumir finalmente la empresa, ¿no? Y aquí está la reflexión de Indra. Si voy a San Antonio, dice, voy a estar un año antes contándole de manera permanente lo que va a suceder a las personas. Tengo que evangelizar, no es simplemente adoptar una tecnología, ¿no? Fue un error. Yo encuesté a camioneros también. Y todos dicen, nos gusta la digitalización. Pero ¿qué pasa cuando falla? ¿Qué pasa cuando se cae el sistema? Nos tratan mal, tenemos las 5 oficinas, etcétera, etcétera. Es decir, digitalicemos, pero con soporte humano. ¿Ya? Por lo tanto, aparece lo del título. El dolor es necesario. Aquí cito rápidamente a la idea de las brechas de los deseos de digitalizar versus lo que quieren los usuarios, ¿no? Ahí parece que hay una brecha, una resistencia al cambio y un exceso. Otra cosa es con guitarra la transformación digital real. No sé si se pueden hacer procesos de transformación digital sin dolor. Antes pensaba que sí, pero probablemente si lo estás haciendo sin dolor, no es transformación. Esto es transformación digital real, no de PowerPoint. Lo que hemos hecho es llevar ingeniería de PowerPoint a la realidad con los dolores que eso significa. Digitalizar es doloroso, inevitablemente, ¿no? Aun cuando muchos ajustes resultan fluidos, no son pocos quienes se han debido adaptar dolorosamente a los cambios de la digitalización. Estos dolores no son fallas técnicas, son fallas, comillas, humanas. Es un sufrimiento percibido, o sea, EPD percibe el sufrimiento de otros, perdón, y ellos sufren porque tienen que contener esos dolores, ¿no? Ya, voy a centrar esta lámina porque pertinece. Ya. Rápida conclusión. Hay una connotación dolorosa al carácter sociotécnico de las transiciones digitales. No lo habíamos visto, pero ahora lo vemos, ¿no? La transformación digital real desnuda las frágiles y subestimadas limitaciones entre lo técnico y lo social. Esta categoría nos gusta trabajarla al imaginar el progreso tecnológico, ¿sí? La tecnología es progreso, excede la idea de eficiencia y motiva, justifica cambios que están desajustados de las personas y de las condiciones infraestructurales. Las personas se terminan efectivamente ajustando, subordinando a las determinaciones técnicas, porque un resultado, un proceso de reparación social y técnica, termina facilitándose la reproducción de las premisas tecnodeterministas del imaginario. Y por lo tanto siguen siendo hegemónicas, ¿no? Eso es básicamente lo que quería reconocer y le agradezco por su paciencia. Muchas gracias, Daniel, y Cristian también, realmente. Vamos a pasar a las preguntas sin antes que quería mencionar que, dado los temas de los cuales ustedes nos hablan, hace poco se ha hablado en la prensa de las conclusiones del estudio Impacto Económico, Actividad Portuaria del Puerto de Valparaíso. Que hay que decirlo, yo también asisto al Consejo de Coordinación Ciudad Puerto, a la Comisión de Patrimonio, y fui uno de los que decía al IPB, oye, pero el estudio sobre el impacto laboral, ¿cuándo? Bueno, salió porque en realidad yo tengo la tesis de que eso es lo que enriquece a la ciudad portuaria, desde que hay empleo, y no solamente paseo, ¿cierto? Como medio fantasioso. Y acá una de las afirmaciones que uno puede encontrar en una noticia que me llegó ahí, de Patricio Aroca, ¿cierto?, de la Universidad Andrés Bello, dice que si uno compara estos 18.000 trabajadores, que es lo que hay, dicen, con el resto de los empleos de la comuna, el efecto es significativo. Esta cantidad de empleo en términos de cuantificación significa que pasamos de una tasa de desempleo 4 puntos menor que lo que podríamos tener si no se generaran nuestros empleos, y esto es muy significativo. Además, generaría, ¿cierto?, 2.500 empleos nuevos la ampliación, nos dice este estudio. Pero, y aquí va el punto que les puede interesar a ustedes y a todos nosotros, es que, a propósito de sus temas de investigación, de sus focos, que está sujeta esa estimación a la variable tecnológica. Esa variable podría agrupar todos en 2.500, y es precisamente lo que hablamos de la cualificación, de la digitalización, de esto de sacar gente de sus puestos de trabajo, y que en el caso de Cristian a mí me recordó este
ya usaste cierta terminología marxista, a estos términos a estas categorías, ¿cierto?, de plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Y no sé si después podría explicar, o no sé si los consideraste. Y bueno, y en el caso de Daniel, voy a decir solamente esto, me recordó a Susan Lickstad, que es la que usa este término de la infraestructura. Bueno, se habla mucho de implementación de estándares cuando uno habla de los Port Community Systems. Pero se olvida que un estándar es un protocolo que se impuso respecto de otros. Y que por tanto hay una cuestión política y esas tensiones de las cuales hablas tú tienen que ver con algo político en el sentido post-fundacionalista, podríamos decirlo así, político y social. O sea, hubo una disputa. No es que los estándares están ahí como en telequia, ¿cierto? O como nubes que están acosándonos y que nosotros nos vemos obligados a tener que implementarlas, sino que no, hay una disputa previa, siempre hay una disputa previa, social, como se llama, política, y que también eso es lo que hay de interesante en tu análisis, ¿cierto? Sobre todo, como lo veo yo, que mostrar que esto es los Port Community Systems, como lo presentaron las empresas locales, que sean estatales o privadas, como una necesidad, ¿cierto? Como estar a la altura del resto del mundo, no es tan así, ¿cierto? Ya hay una disputa ahí por medio. Pero bueno, está abierta